células nerviosas, los pares tránsito. Así es. La siguiente. Muy bien, habíamos clasificado la localización de las cisternas en 4 áreas, ¿no? En la fosa posterior, las retrotalámicas, las perimesencefálicas y las supracelares, ¿no? Vamos a verlas, la siguiente. Esto es como un tema anatómico, ¿no? La siguiente. Muy bien, vamos a la fosa posterior. Dale, flaco. Miren, cisterna vulvar. ¿Dónde está el bulbo? La siguiente, por favor. Claro, exactamente, debajo del puente de Baroglio. Entonces, esta es la cisterna vulvar, ¿no? Y como el puente está arriba, ese también tiene su cisterna, ¿no? ¿Cómo se llama la cisterna? Prepontina. La siguiente. Dale rápido, la siguiente. Ahí está la prepontina, ¿no? Acá estaba la vulvar y acá estaba la prepontina. La siguiente, por favor. La importantísima cisterna de los ángulos pontocerebelosos, ¿no? Acá está el puente de Baroglio. Acá está el cerebelo, ahí se forma el ángulo y ahí hay una cisterna que se llama cisterna del ángulo pontocerebeloso. ¿Cuál es el otro nombre del puente de Baroglio? Protuberancia. Protuberancia. La siguiente. Muy bien, y la cisterna magna, ¿no? Entonces, 4 cisternas en la fosa posterior: vulvar, prepontina, del ángulo pontocerebeloso que no se ve en este corte, y la cisterna magna. La siguiente. Las cisternas perimesencefálicas, aún más simples, todas ellas alrededor del mesencéfalo, ¿no? Estos son los pedúnculos cerebrales y acá adelante hay una cisterna, ¿no? Como está entre los dos, ¿cómo se llama? Interpeduncular. La siguiente. La siguiente. Cisterna ambiens a los laditos, ¿no? Cisterna interpeduncular, cisterna ambiens. Y nos falta una, la que está al lado de la lámina cuadrigeminal. ¿Y cómo se llama esa cisterna? Cisterna cuadrigeminal. Huevo. La siguiente. Muy bien, cisternas retrotalámicas son 2. La del velo interpósito, que se encuentra ¿por dónde? Encima de, perdón. Cuarto. Del tercer ventrículo. No, pues el cuarto está acá. Eso es encima del tercero. La siguiente. Y la cisterna del cuerpo calloso. La siguiente. Muy bien, vamos a las cisternas supracelares, que son re importantes. La cisterna quiasmática, que está en íntimo contacto con el quiasma óptico que está acá, ¿no? Estas son las cintillas ópticas y este es el quiasma. Cintilla o cisterna quiasmática. La siguiente, por favor. La siguiente. La de la lámina terminal, que está entre los dos hemisferios, ¿verdad? Acá la cisterna quiasmática, ¿no? La siguiente. Y nos falta las cisternas del valle silviano o cisternas silvianas, ¿no? Que se están yendo hacia el valle silviano, ¿verdad? Donde las veo clarísimas en una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ¿no? Veo la cisterna de la lámina terminal, la quiasmática y las silvianas. La siguiente. Muy bien. La siguiente. Esto es lo que va a venir en sus exámenes. La siguiente. Así que mejor que les digo. Pásala. De esta viene para lo de las cisternas, ¿no? Dale, avancemos a hidrocefalia flaca, que si no nos va a cansar el tiempo. Estos serán ejemplos que hicimos en clase. Muy bien. ¿Qué es la hidrocefalia? Es la expansión del sistema ventricular como consecuencia de 2 cosas: o obstrucción al flujo, o exceso de producción, o no reabsorción, ¿verdad? Listo, la siguiente. Muy bien, la siguiente. La siguiente. Vamos a ir a la siguiente. La hidrocefalia, la siguiente, la habíamos catalogado de 2 tipos, ¿no? Aquella que es comunicante y aquella que es no comunicante. La comunicante, evidentemente están dilatados todos los ventrículos, inclusive los supratentoriales y los infratentoriales. ¿Y cuál es su causa más frecuente? La falta de reabsorción, ¿no? Una secuela de una meningitis, por ejemplo. No se reabsorbe, entonces hay mayor volumen de líquido cefalorraquídeo, pero no hay obstrucción. A esa le llamamos hidrocefalia comunicante. Miren, sin embargo, en este caso, tengo aperturadas las astas temporales, lo cual es un signo de hidrocefalia. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo acá una lesión, en este caso hemorrágica, en el hemisferio cerebeloso derecho, que está rodeada de edema y está comprimiendo al cuarto ventrículo. Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay obstrucción. Y si es que yo encuentro obstrucción, es una hidrocefalia no comunicante. Si no hay obstrucción, comunicante. La siguiente.
La siguiente. Miren ahí, aperturados los tres ventrículos, ¿no? Porque los ventrículos laterales son 1, 2 y 3, ¿no? Entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, foramen monro, ¿no? Entre este y el cuarto, acueducto de Silvio. Y después los agujeros de Luschka y Mayenti, ¿verdad? Entonces, signo de hidrocefalia, las astas frontales redondeadas, ¿no? El edema transependimario también. La siguiente. Listo, la siguiente, esto ya lo habíamos hablado, la siguiente. Miren, en este caso están dilatados todos, ¿no? Y si están dilatados todos, ¿estoy frente a qué? Comunicante. La siguiente. La siguiente, la siguiente. No comunicante. Miren qué ha pasado acá. Tengo uno de los ventrículos más dilatados que el otro, ¿no? Pero en este caso estoy viendo una lesión a este nivel. Y esta lesión a este nivel está obstruyendo el agujero de Monro de este lado y está produciendo una hidrocefalia monoventricular, ¿no? La siguiente. La siguiente. La normotensiva generalmente está relacionada con ¿qué? Con una atrofia cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? El cerebro se ha atrofiado tanto que los ventrículos se han expandido en forma compensatoria. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Vamos ahora a tumores. Tumores supratentoriales. Dale. Muy bien, entonces dijimos que para la evaluación o para afrontar a una tumoración, estamos en un caso muy interesante de un niñito con un tumor rarísimo, un niño de 1 mes de vida. Y el chiquito nace normal y todo, pero después empieza a presentar síntomas y lo que hemos encontrado es un tumor que se llama tumor rhabdoide teratoides, rarísimo. Pero, ¿cómo es que uno debe afrontar un diagnóstico diferencial en estos casos? Primero, ¿para qué sirve el radiólogo en este tema? ¿No? Uno, confirmar la presencia de la masa. Ver si es que esta masa está causando una complicación. Dar información respecto a si es quirúrgico o no es quirúrgico. Dar la relación con las áreas elocuentes para hacer una cirugía funcional que no deje mucha secuela, ¿no? Y lo último que hacemos es establecer el diagnóstico diferencial, que a veces es difícil porque las lesiones suelen parecerse mucho unas de otras. La siguiente. ¿Cómo analizamos el tumor? Esta es la parte que me interesa. Primero, edad y sexo. Porque los tumores van a ser más frecuentes algunos en edad pediátrica, a edad media de la vida o a edad senil. El sexo, de todas maneras, es importante porque algunos tumores van a ser más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Punto crucial, la localización. Y lo primero que tenemos que contestarnos es si es que la lesión es intraaxial o es extraaxial. Eso es lo primero que se tiene que hacer. ¿Dónde está la lesión? Y si la lesión cruza la línea media. ¿Por qué era importante saber si la lesión cruzaba la línea media? Porque eran pocos tumores los que cruzaban la línea media, ¿no? El glioblastoma multiforme, el linfoma, ¿no? ¿Cómo son las características en tomografía y resonancia? Importante, porque la resonancia no lo va a ver todo siempre, ¿no? Dijimos que la tomografía, por ejemplo, era muy útil al momento de valorar las clasificaciones dentro del tumor, y había algunos tumores que clasificaban más que otros, y valorar la relación que tenían con la calota craneana, ¿no? Otro punto más, ver si es que el tumor realza o no realza tras la administración del contraste, ¿no? Y dijimos, por ejemplo, que los gliomas a mayor grado, los más malos, realzaban más, ¿no? Los más malos también que tenían más edema, ¿no? El efecto que tiene el tumor sobre las estructuras que lo rodean, saber si es solitario o es múltiple. ¿Por qué? Porque si uno encuentra lesiones múltiples, lo más probable es que se traten de metástasis, ¿no? La siguiente. Muy bien, para saber el tema de la edad, ¿no? Hay algunos tumores que son más frecuentes en la edad pediátrica, por ejemplo, el que encontramos nosotros, que el tumor rhabdoide teratoide es exclusivo de menores de 2 meses. Y hay tumores que son más frecuentes a medida que avanza la vida, ¿no? Por ejemplo, los meningiomas más frecuentes en las personas de edad más avanzada. La siguiente. El sexo, de igual forma, la siguiente. Este punto es importante. ¿Cómo me doy cuenta yo que la lesión es intraaxial o es extraaxial?
Primero, ¿qué es intraxial? Lo que está en el encéfalo. ¿Qué es extraxial? Todo lo que está afuera. La siguiente. Miren, uno, los ángulos que hacía la lesión con la calota, ¿no? Si eran ángulos obtusos, era extraxial. La presencia de la hendidura del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué le hacía a los surcos y cisuras, ¿no? Cuando la lesión es traxial, las comprime, ¿no? Cuando es intraxial, las abre, ¿verdad? Obviamente una lesión intraxial no tiene hendidura del líquido cefalorraquídeo. La siguiente, por favor. Estos son todos en resumen, ¿no? La siguiente. Miren, por ejemplo, exactamente miren esta lesión extraxial. ¿Cómo es? Hendidura del líquido cefalorraquídeo, acá clarísima. Acá hay una meninge, definitivamente. Sus ángulos obtusos, ¿no? ¿Y qué hace con el tronco, en este caso el hemisferio cerebeloso? Lo comprime. ¿Qué hace con los vasos sanguíneos? Los desplaza, ¿no? Una lesión intraxial, ¿qué hace con los vasos sanguíneos? Los engloba, ¿sí? La lesión intraxial engloba los vasos sanguíneos. La lesión extraxial desplaza los vasos sanguíneos. La lesión extraxial comprime los surcos y cisuras. La lesión intraxial los amplía. La lesión extraxial tiene hendidura de líquido cefalorraquídeo. O sea, se nota que hay líquido cefalorraquídeo entre la lesión y entre el hemisferio cerebral o cerebroso, ¿no? Ese es mi primer punto importantísimo, ¿no? Otra característica de la lesión extraxial, ¿cuál es? La presencia de cola oral. Así es, aquí está la colita. Así es. Y bueno, el tema de los ángulos, ¿no? La siguiente, por favor. Miren, por ejemplo, ahí es un poco más difícil establecer la diferencia de un tumor intraventricular que vendría a ser extraxial, ¿no? De un tumor del hemisferio cerebral. En este caso, ¿qué nos ayudaba? El hecho de ver cómo se abría el ventrículo alrededor de la lesión, ¿no? Le hacía como una copita, ¿no? Eso hay que recordar, ¿no? En este caso, el papiloma preso corredor. La siguiente. ¿La distribución topográfica de la lesión era importante? Sí. ¿Por qué? Porque nos ayudaba a hacer diagnóstico diferencial. Esto, por supuesto, solo para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que viene en el examen sí o sí? Diferenciar entre una lesión intraxial y una lesión extraxial. Eso es de cajón, eso tiene que saber. La siguiente. Obviamente es importante saber qué son las lesiones supratentoriales más frecuentes y las infratentoriales más frecuentes dependiendo de la edad que tenga el paciente, ¿no? La apariencia de la lesión va referido netamente a qué, a cuáles son sus características en tomografía y cuáles son sus características en resonancia. La siguiente, por favor. La siguiente. Dale, Chacarino. La siguiente. La siguiente. Por ejemplo, esta es una lesión intraxial, ¿no? Miren ustedes, los ángulos que hace con la meninge son agudos, ¿no? ¿Qué está haciendo con las surcos y cisuras? Los está abriendo, ¿no? Tiene gran edema alrededor. Lesión intraxial. La siguiente. Eso es lo que me interesa más en ustedes frente al tema de tumores cerebrales. Miren ustedes, tomografía frente a resonancia. La tomografía es mejor que la resonancia es mejor que la tomografía. En realidad son complementarios, ¿no? Son complementarios. La siguiente. Y son complementarios, ¿por qué? Porque la tomografía va a ver mejor a las calcificaciones y al efecto retinosorbiano, mientras que la resonancia nos va a dar todo el resto de detalles. Recuérdense esto, ¿no? Esto solamente para su conocimiento. De esto no viene el examen porque esto no es neurología. Pero sí tienen que saber, al menos, que existen 9 categorías de tumores respecto a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Y cuáles son los más frecuentes? Los gliales. O sea, los gliomas, ¿no? La siguiente. Muy bien. Y dentro de los gliomas, los astrocitomas, los oligodendrogliomas, los tumores ependimarios, los tumores de plexos nodoideos, la siguiente. Los tumores de las meninges, los meningiomas. Los tumores de los nervios craneales, schwannomas. El schwannoma más frecuente, el schwannoma del acústico, que es un tumor de ángulo pontocerebeloso. Los linfomas y neoplasias hematopoyéticas, esperables sobre todo en quienes, en inmunosuprimidos, ¿no? ¿Qué nos recordábamos del linfoma? Que atraviesa la línea media, ¿no? Y tumores de células germinales. La siguiente. Importante,
importante, tumores en los niños, los más frecuentes van a ser los tumores primitivos neuroepiteliales, esos son los pendientes. La siguiente. En adultos, ¿cuáles son los más frecuentes? Los gliomas. ¿Cuál es el más frecuente de todos? Los anaplásicos, los osteomas anaplásicos y el glioblastoma multiforme. ¿Qué nos recordábamos también del glioblastoma multiforme? Que también pasa la línea media. Menos frecuentes, meningiomas, menos frecuentes los tumores de la región celar y paracelar. En la región celar, ¿qué tumores? El macroadenoma hipoficiario y el cráneo faringioma. Tumores típicos de la región celar. La siguiente. Miren, los más frecuentes son los tumores de origen glial. Y dentro de esos, los más frecuentes, los gliomas. ¿No? Los más frecuentes de los gliomas es el astrocitoma. La siguiente. La siguiente. Vamos a ver ejemplos. La siguiente. La siguiente. Este, por ejemplo, era un astrocitoma muy característico que era el pilocítico, ¿no? ¿Cuál era la característica del pilocítico? Que era un gran quiste que tenía un nódulo sólido excéntrico que captaba contraste. Típico. La siguiente. Pero ni tan típico porque su diagnóstico diferencial es ganglioglioma, ¿no? La siguiente. En ese caso, la previa, por favor. Miren, por ejemplo, ¿qué podríamos preguntar acá? Tumor intraaxial que está condicionando ¿qué? Hidrocefalia. ¿De qué tipo? No comunicante. Exacto. La siguiente. Igual ahí, ¿no? Miren qué abiertas que están las astas temporales, ¿no? Y ese es un astrocitoma pilocítico, sí, pues, una formación quística con un nódulo sólido hipercaptador. La siguiente. Otro ejemplo más, la siguiente. Otro ejemplo, la siguiente. La siguiente. Vamos a ponernos ahí. La siguiente. Miren que siempre esté por su localización cómo produce la hidrocefalia, ¿no? La siguiente. Los astrocitomas, recordábamos que tenían sus grados, ¿no? Y que a mayor grado, ¿cómo se comportaban? Realzaban mayor, tenían más edema, ¿no? La siguiente. Y el ejemplo del malazo era el glioblastoma multiforme, ¿no? La siguiente. La siguiente, la siguiente. Un cuadro para ver cómo se comportan a medida que se ponen de mayor grado, de grado bajo, alto y muy alto, ¿no? Pero miren, el edema incrementa a medida que aumenta el grado, el realce incrementa a medida que aumenta el grado, calcificaciones también a medida que aumenta el grado es raro encontrarlas. ¿Cuál era el tumor que calcificaba con mayor frecuencia? Que tenía con mayor frecuencia el oligodendroglioma anaplásico, ¿no? Ese con mucha frecuencia hace calcificaciones. Un glioblastoma, no. Un astrocitoma anaplásico, tampoco. ¿Cuál es? El oligodendroglioma. ¿Con cuál veo mejor las calcificaciones? Con la tomo, ¿no? La siguiente. Muy bien, la siguiente. Ejemplos, ¿no? Miren ahí. ¿Qué pacho? Ya, miren ahí, tenemos una zona de edema de tipo vasogénico que no muestra realce, ¿no? Mi diagnóstico diferencial ahí necesariamente va a ser astrocitoma de bajo grado, no realce. La siguiente. La siguiente. Caso similar, el no realce es el que nos va a ayudar acá. La siguiente igual. La siguiente. Miren, hace gran efecto de masa, pero no realce. La siguiente. El anaplásico ya empieza a realzar, ¿no? Ya empieza a realzar. De forma heterogénea, pero realza. La siguiente. Miren ahí, una lesión que tras la administración del contraste muestra realce. La siguiente. La siguiente. Igual, la siguiente. El glioblastoma multiforme. Miren ahí, estimados colegas. ¿Cuál es la característica del glioblastoma multiforme? Intenso realce, gran edema. Y otra cosa, este típico realce en anillos. ¿Cuál es la otra característica típica? Cruza la línea. ¿Sí? Recuérdense. El glioma entre más malo, mayor realce, mayor edema. La siguiente. Miren ahí, se está yendo a los dos lados, ¿no? La siguiente. La siguiente.
Tienen tremendo realce y atravesando de un lado a otro de la línea media, ¿no? Como característica resaltante. La siguiente. La siguiente. Y no solamente pueden ser uno, sino pueden ser multicéntricos, ¿no? Otra característica del diobersoma multiforme. Muy bien, la siguiente. El oligodendroglioma, ¿no? ¿Cuál era la clásica del oligodendroglioma? La presencia de calcificaciones. Mira, calcificaciones histológicamente en el 100%, evidenciales por tomografía en el 70%. Eso quiere decir, yo veo una tumoración supratentorial en adulto con calcificación, mi primera opción es oligodendroglioma. La siguiente. Ahí está, gruesas calcificaciones. La siguiente. Miren ahí, ejemplo. La siguiente, por favor. Y miren cómo en la resonancia magnética es más difícil ver las calcificaciones. Por eso es que siempre la evaluación tiene que ser de los dos lados, ¿ya? Tomo y rezo, siempre, flacos míos. La siguiente. Perdón un segundo. No. Hola, Analista, ¿cómo estás? Hermano, ¿de dónde venía el ependimoma? De las células ependicarias que tapizan a los ventrículos. Y típicamente, ¿de dónde aparece? Del cuarto ventrículo, una de sus localizaciones más frecuentes. Seguida de dónde? De los ventrículos laterales. La siguiente. La siguiente. Miren, cuarto ventrículo, una lesión intraventricular. Ahí veo mi garrita, no se está viendo ahí. Intenso real central de administración del contraste y obviamente como ocupa el cuarto ventrículo, ¿qué produce? Hidrocefalia no comunicada. La siguiente. Ahí también tengo un corte coronario. Tengo el tumor acá y la hidrocefalia resultante. La siguiente, por favor. Los tumores de los plexos coroideos, que pueden ser tanto papilomas como carcinomas. La siguiente, que se relacionan con ¿qué? Con hidrocefalia, ¿no? En este caso la hidrocefalia se produce porque ese papiloma va a producir muchísimo líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero recuérdense entonces, flacos, el tumor más frecuente de los ventrículos es el ependimoma, sobre todo si lo encuentro en el cuarto ventrículo. ¿Y qué va a producir? Va a producir hidrocefalia. ¿De qué tipo? No comunicante. ¿Cerrado? La siguiente. Muy bien, este es el carcinoma de plexos coroideos. La siguiente. La siguiente, ¿qué pasó, Blanco? La siguiente. Muy bien, la gliomatosis cerebri era otro tipo de tumor que tenía un pico de incidencia entre los 20 y 40 años. La siguiente, por favor. Y que se iba a representar como una alteración de la intensidad de señal acompañado de engrosamiento de los surcos y cisuras, ¿no? La siguiente. Yo estoy más que feliz si ustedes se recuerdan de los más frecuentes. Glioblastoma multiforme, astrocitoma anaplásico, oligodendroglioma, ¿sí? Y que se recuerden de los extraxiales, ¿no? Más frecuente el meningioma. Y ver cómo se ponen imagen en meningioma. La siguiente, por favor. La siguiente, flaca linda. Muy bien, este es el meningioma, ¿no? Típicamente extraxial, ahí estamos viéndolo con su colita dural, cómo comprime a los surcos y cisuras adyacentes, cómo realza intensamente tras la administración del contraste y cómo muestra ahí su colita dural. La siguiente. La siguiente. Meningioma, en este caso, supracelar de la silla turca. La siguiente. Un meningioma en la convexidad. La siguiente. Otros ejemplos típicos de meningioma, ¿no? La siguiente. Y recordar que este tipo de tumores son extremadamente vascularizados. Extremadamente vascularizados. La siguiente. El linfoma, casi siempre en pacientes inmunocomprometidos, la mayoría de veces son no Hodgkin, la mayoría van a ser supratentoriales. La siguiente. La siguiente. Una característica típica es pasa a línea media, ¿no? La siguiente. Esto es otra tipo de representación. La siguiente. Muy bien, puede ser multifocales también. La siguiente. El macroadenoma hipoficiario, ¿no? Tumores estelares, el macroadenoma y el cráneo-faringioma, ¿no? La siguiente. Cuando yo digo que es macroadenoma, cuando mide más de 10 milímetros. Microadenoma, obviamente lo contrario, menos. La siguiente. Muy bien, la siguiente. La siguiente. Cráneo-faringioma, mucho más amorfo, señal mucho más heterogénea, distribución hacia distintas partes de la silla turca. La siguiente. La siguiente. Otro dato característico del craneofaringioma es el hecho de que tienen calcificaciones con mucha frecuencia. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Todos estos son tumores supracelares.
La siguiente, ahí con que me digan tumor suprarcelular, contento. Ahora, las metástasis cerebrales, la gran mayoría van a ser intraaxiales, pero recuerden que también van a haber metástasis extraaxiales. Importante, ¿qué es lo importante que hay que recordarse acá? Si es que yo encuentro metástasis, los sitios de donde más frecuentemente va a haber venido la metástasis son pulmón, mama, melanoma y colon. ¿Sí? Los sitios más. Si encuentro una metástasis cerebral, ¿qué tengo que buscar? Pulmón, mama, piel, o sea, melanoma, y tracto digestivo, o sea, colon. La siguiente. La siguiente. Cuadros para que se recuerden ustedes. La siguiente. Miren ahí, típica distribución de una metástasis, ¿no? Subcortical, subcortical. ¿Qué buscar? Pulmón, piel, mama, tracto digestivo. La siguiente. En este caso, suprainfratentoriales. La siguiente. Muy bien. Flacos, el examen es el día este lunes. Ahora, ya, 7:30.